A partir de la caída del peronismo y durante el tiempo de la dictadura prácticamente no hay innovaciones, a no ser que se deroga la constitución de la provincia. La ley de educación se le hacen algunos ajustes, porque en la ley de educación se decía que se iba a buscar a partir de la escuela pública la consecución y la construcción de una patria con justicia social, con independencia económica y con soberanía política, y como eso se identificaba con las banderas del peronismo, se quita eso de la ley y se hacen algunas otras modificaciones, lo mismo que con el estatuto del docente, se le hacen algunos ajustes que son importantes. Después se hace un reglamento general de escuelas donde se van a, como si fuera una derivación menor de aquel estatuto del docente. Lo que va a pasar hasta los 60. Prácticamente están en stand-by. Con alguna excepción, hay una disputa entre el gobierno de Frondizi y la Iglesia. La Iglesia había perdido una disputa en el año 84. Se planteaba si la escuela iba a ser laica o confesional. En la ley de 1420 va a plantear que es laica. Se va a hacer religión, pero va a ser laica. Pero no lo dice en ningún punto de la ley. La Iglesia se va a asumir como que lo perdieron, los conservadores perdieron esa batalla, pero la Iglesia, 50 años después, está intacta. Esos intelectuales conservadores que tenía la Iglesia ahora se han convertido en intelectuales liberales, son liberales católicos. ¿Qué van a plantear? Van a invertir el orden de la prueba, entonces van a decir, antes era libre o dogmática la escuela, es decir, que pública o eclesial. Ahora van a decir que libre significa libertad de elegir la religión. Entonces ponen que libre es también religiosa. Y entonces le robaron la bandera a los liberales, políticos liberales. Y entonces los dejaron sin bandera. Entonces quedó libre o laica. En laica o libre la gente elige la libertad, no importa que venga de la mano de la Iglesia. Y en eso logran un impacto que las escuelas a partir del año 59 empiezan a poder entregar certificados, las escuelas secundarias pueden entregar certificados de graduación, de terminación de estudios. Además de que van a aparecer la Universidad de El Salvador y la Universidad Católica. Sí, se van a financiar solas, pero van a tener derecho de emitir títulos. Hasta el año 59 habían tenido el monopolio el Estado de los títulos universitarios. Bueno, la década del 60 encuentra una avanzada en el ámbito internacional. Uno va a encontrar la Revolución Cubana del 59, que es un mal ejemplo para América Latina visto desde Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos va a implementar lo que va a llamar la Alianza para el Progreso, es decir, préstamos para el desarrollo de los países, ellos llaman subdesarrollados, nosotros ya sabemos hoy que son países dependientes, porque su idea de desarrollo era seguir el modelo americano. Entonces van a generar préstamos. En el caso de la provincia de Buenos Aires también, con la dictadura de Onganía, se generan una gran cantidad de modificaciones y de innovaciones poco estudiadas. Lo primero que se hace es la generación del trabajo por áreas ya desde la primaria. La crisis de la escuela secundaria siempre se dijo, bueno, vamos a preparar a los chicos de la escuela primaria para que no fracasen en la secundaria, porque el gran nudo de fracaso era primer grado de la primaria, primer grado de la secundaria, primer grado del terciario o de la universidad. Es decir, el primer año en cada uno era el lugar, el cuello de botella, donde la pirámide estallaba. Entonces, vamos a prepararlos. ¿Cómo los preparan? Bueno, entre otras cosas, van a crear la educación por áreas. Sexto y séptimo grado, esto de estudiar matemática y por un lado lengua por el otro, y a lengua le sumamos ciencias sociales y a matemáticas ciencias naturales, se inventa en el año 67 en la provincia de Buenos Aires, en plena dictadura de Onganía en el ámbito nacional. Durante el año 1968 se planteó la posibilidad en el ámbito del sistema educativo provincial de establecer una experiencia con escuelas experimentales que se iba a poner a funcionar las escuelas intermedias, el nivel intermedio de la educación. ¿Qué sería esto? Primaria se iba a quedar con primero a quinto grado solamente. Sexto, séptimo, atención, sexto, séptimo, octavo y noveno, 4 grados, iba a ser la escuela intermedia.
Y después, cuando salieran, iban al secundario, que iba a ser, no tenemos muy claro si era décimo, undécimo y duodécimo, es decir, 12 años de escolaridad, que es lo que ya había, nada más que en esta escuela intermedia se iba a poner el acento en trabajar como se trabajaba en las escuelas secundarias, es decir, mucho más atomizado, con una cantidad de profesores mayor a la que ya había en la escuela primaria. Ya el hecho de que se hubieran separado en áreas el sexto y el séptimo grado facilitaba la preparación para una secundaria que, en vez de cambiar, porque todo el mundo la criticaba pero no la cambiaban, en vez de cambiarla, lo que se hacía era trabajar agregándole maestros a los chicos de sexto y séptimo grado. En algunas escuelas grandes, urbanas, la número 1, por ejemplo, la número 2, en algunos distritos, que tenían 4 grados, 4 divisiones, A, B, C, D, por turno, entonces ahí había 4 maestras que rotaban, una para lengua, una para matemática, una para sociales, una para naturales, y además se les agregaba la profesora de educación física y la profesora de música, en algunos casos tenían también plástica. Digamos que tenían un buen plantel ya casi preparándose para el secundario. Van a hacer algunas modificaciones importantes. Se van a crear en cada distrito un centro de investigación educativa. ¿Cómo se van a formar? Van a traer a las mejores maestras que están dando clase para que enseñen a las nuevas maestras cómo deben enseñar, alfabetizar, por ejemplo, o enseñar ciencias sociales, o enseñar ciencias naturales, o matemática, cómo deben hacerlo. Es decir, a partir de su ejemplo, y además las separan del cargo y les permiten que durante la semana estudien y se preparen y se capaciten. Es así que muchas de esas maestras destacadas terminan estudiando carreras universitarias o en el Instituto de Formación Docente terminan estudiando, capacitándose como profesoras de lengua, como profesoras de matemática, de historia, geografía o de ciencias naturales. Así que ahí hay un impacto importante en la capacitación. A partir del año 69 encontramos que hay también en este mismo periodo de la dictadura una expansión interesante de los institutos superiores. Hay una expansión, se crean institutos superiores en una gran cantidad de distritos de la provincia para resolver estos problemas del personal. Es decir, el sistema educativo ya de la provincia de Buenos Aires es el más grande de América del Sur, solo la provincia de Buenos Aires. Y demanda gente capacitada. Todos los que entren al instituto superior para después cumplir una función en la escuela primaria, como sean bibliotecarias, maestras de inicial, asistentes educacionales, asistentes sociales, asistentes fonoaudiólogas o maestras fonoaudiólogas o maestras recuperadoras, todas tienen que ser maestras normales nacionales. Y se crea acá en los institutos superiores, y por eso la gran creación de institutos superiores, se termina con el maestro normal nacional o el maestro normal provincial de 5 años de escolaridad y se pasa a la tercerización, se hace terciaria la carrera del magisterio a partir del año 69. Entonces, ahí hay todo un corrimiento de gente que busca capacitación, dice, bueno, el secundario no me alcanza, me voy para allá. Igual ahí hay una vuelta interesante. Miren, se arma un listado. En la provincia de Buenos Aires no hay concursos para obtener el trabajo. Los cargos se obtienen por viejo, es decir, por antigüedad en el cargo, por experiencia en la escuela, por antigüedad trabajando, es decir, con antigüedad de título o con antigüedad trabajando, y además con un sistema de puntaje que son por cursos realizados. ¿Sí? En ese momento los cursos se realizaban sobre todo en los CIES, en los Centros de Investigación Educativa, y era muy tedioso conseguir una buena cantidad de puntos y habían puesto un límite de 10 puntos que era prácticamente inalcanzable. Pero al crear el magisterio, el título de maestra valía 15 puntos y el título de maestra normal superior valía 25 puntos. Digamos que yo en 2 años de estudiar el magisterio superior obtenía 10 puntos, mientras que el CIE me daba 1 punto por año. Digamos, ganaba 10 años. Esto lo vieron las maestras ya avesadas y se metieron a hacer el terciario y entonces tenían los 2 títulos. Lo que no les servía para obtener 25 más 15, solo 25 era el límite. Y ahí fue interesante porque obtuvieron
mediante una capacitación muy estimulada, porque el puntaje sirvió para eso, muy estimulada, maestras con experiencia que recibían otra formación y otra capacitación. Fue una experiencia más que interesante de capacitación en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se elegían los maestros capacitadores en los centros de investigación educativa que se llamaban asesores? Se los conseguía la inspectora, visitaba la escuela, la directora le decía, mira, tengo una maestra en tercer grado que enseña lengua de una manera maravillosa, les enseña a escribir a los chicos, bueno, macanudo, entrevista con la inspectora y a propuesta de la inspectora se elevaba a la dirección de primaria y la dirección de primaria las designaba. La designaba era relevarla de su cargo, tenían que ser titulares. La relevaba de su cargo titular y ahí se ponían una suplente y cuando ésta volvía, la suplente se iba a su casa. ¿Cuándo volvía? Cuando terminaba. En general eran para estar ahí un cuatrimestre en principio, después un año y después mucha gente se quedó como a vivir en el CIE sin renovar pergamino, digamos, se quedaron con lo que tenían. Las burocracias, como todas las burocracias, hicieron que inspectoras o inspectores nombraran a sus amigos sin que pudieran demostrar demasiada actualización o capacitación. Poco a poco los CIE fueron cayendo en una decadencia importante hasta que fueron cerrados hacia finales de 1991. Debería acá reconocerse que la gente que se ocupó de la educación durante la dictadura esta de Onganía tiene el problema de que están deslegitimados justamente por trabajar en un gobierno que no tiene legitimidad legal porque no fue democráticamente elegido. Sin embargo, debería reconocerse que han hecho enormes esfuerzos por transformar el sistema educativo. Nos falta decir que también estuvieron de la mano del planeamiento, la planificación educativa, porque son hijos de la Alianza para el Progreso, hijos directos de la Alianza para el Progreso. Y plantearon la taxonomía de los objetivos de Bloom, hicieron algunas propuestas de mejora e incorporaron una cantidad de tecnología educativa como el retroproyector, el epidascopio, las máquinas de dar cine, los proyectores de cine, y una gran cantidad de metodologías didácticas vinculadas a la dinámica de grupo. Realmente hicieron un enorme esfuerzo, no les fue bien porque estaban viciados de falta de legitimidad. Cuando llega el peronismo de vuelta en el año 73, deja todo sin efecto, excepto el trabajo en áreas. Pero estas experiencias de la escuela intermedia, que había una escuela por lo menos por distrito, y nadie la recuerda. Todo este proceso que va de 1875 a 1985, vamos a decirlo así, casi 110 años, es el proceso que lo podemos llamar el sistema educativo con una función domesticadora, civilizadora, para terminar con la barbarie, para instalarse en el sentido común, en la cultura de la gente como una institución imprescindible. Es decir, algo incluso con el mito de que la escuela debe defenderse, es decir, la escuela pública defenderse. No sabemos de quién, pero nosotros salimos en defensa de la escuela pública. ¿Y quién la ataca? No sabemos. Por la duda, la defendemos. Entonces, el político lo va a decir como campaña, el gremialista lo va a decir como campaña, el que hace paro va a decir que lo hace en defensa de la escuela pública, no va a decir que lo hace en defensa de su salario, pero se instala ese mito en todo este periodo, desde 1875 a 1985, donde vamos a empezar a pensar en otro proceso.